Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. ¿Qué tal, queridos oyentes? Aquí estamos un día más en Pequeñas Historias Misioneras. Como acaban de escuchar, les habla Javier López y me acompaña Justo Amado, aquí de las Obras Misiones Pontificias, esa herramienta que tiene el Papa, ¿no? Para sostener los territorios de misión, justo. Que son poquitos, son como... 1133, ¿2? 33. Ahí va, porque a veces sube y muy pocas veces baja. Como digo yo, si a veces el Papa se levanta con expansivo y dice, bueno, vamos a crear uno nuevo, pues se lo han pedido, lógicamente, ¿no? Porque ha aumentado la comunidad cristiana, que eso es lo más bonito. Y bueno, pues aquí estamos muy contentos, como el Papa va a visitar España dentro de poco, pues estamos aquí con mucha alegría todos los españoles y nosotros también. Saben que si quieren escuchar algunos de los programas que hemos realizado de estas pequeñas historias misioneras, estas pequeñas historias anecdóticas que Justo nos va contando, pueden hacerlo en su buscador habitual de internet poniendo pequeñas historias misioneras, y si quieren añadir Radio María, pues ya le llevan directamente al listado de podcast que tiene Radio María, y también está en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. Y luego, si quieren escribirnos sugiriéndonos cualquier cosa o preguntándonos cualquier duda, pueden hacerlo en el correo que nos facilita Radio María, que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Una vez dicho esto, Justo, que ya tienes ganas de empezar. Sí, porque hoy vamos a hablar de una cosa que hemos citado en muchas ocasiones durante los más de 100 programas que llevamos de pequeñas historias misioneras, que es el esfuerzo que han hecho muchas misioneras y muchos misioneros por crear gramáticas, diccionarios, o sea, por interesarse por la lengua de aquellas personas a las que iban a predicar el Evangelio. Es muy curioso porque... Claro, uno ve el Antiguo Testamento y la famosa escena del Génesis de Babel. No están con la soberbia, van levantando la torre de Babel y entonces Dios bajó, vio que estaban como los pesas y el Génesis, las cosas un poco así rudimentariamente, pero muy bonito, pues no deja de ser una imagen curiosa. Pues les cambiaron las lenguas y no se entendían y se separaron. Bueno, es como si de repente la lengua fuese una maldición. Y después tenemos la imagen de Pentecostés, donde somos caldeos, somos romanos, somos griegos, somos judíos, y les escuchamos hoy lo que predican los apóstoles, que les había entrado bien fuerte ahí el Espíritu Santo, ¿no? Pues les oyen en sus propias lenguas. Claro, uno dice, sí, los misioneros hicieron gramáticas, y uno empieza a pensarnos en unos franciscanos en el siglo XVI, ahí con los aztecas, o los otomíes, o los mayas. No estamos hablando de eso, porque eso es una realidad muy viva, esto de las lenguas. Yo les voy a contar, voy a encarnar un poco esto del interés por las lenguas en un misionero, pero vuelvo a decirles, es una realidad muy viva, que está ocurriendo ahora mismo. Yo me acuerdo de haber hecho noticias, bueno, en el 2009... Haber hecho noticias, dice. En el 2009 saqué una cosa de un misionero italiano del PIME. El PIME es Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras, que equivale a nuestro Instituto Español de Misiones Extranjeras. Son sacerdotes diocesanos que van a la misión. Pues que en Camerún pues había hecho un diccionario de Gichiga, que seguramente que ustedes no han escuchado nunca ese tipo de... Pues hay gente que... Los 100.000 personas creo que hablan de Gichiga al francés. O sea, pero sobre todo para que no se perdiera la lengua. También, por irnos a América, un obispo emérito de la prelatura de Iquile en Bolivia, pues hizo un diccionario de quechua, también por eso pues sería 2008, por ahí. Murió hace unos 10 años un gran misionero en Sri Lanka, Vito Perniola, que había sido el mayor experto de la lengua pali, una lengua que se habla allí en Sri Lanka, y había hecho de todo ahí, no solo gramática, se lo había escrito de todo. Y bueno, y nosotros aquí los españoles en Zimbabue, la gesta del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que hacíamos referencia antes, una verdadera gesta de
no solo misionera, sino también de preservación de las lenguas de Zimbabue, que hay un montón allí. Ellos, en la zona donde trabajaban, hicieron centros para conservar el ndebele, el tonga y el nambia. Hicieron Biblias en esos idiomas. O sea, un interés por la cultura que vamos, que no tiene parangón. Sí. Y después hemos hablado de Román María de Vera, ¿te acuerdas? El misionero este que metió la ñ en Guam. La ñ en Guam, que es de los primeros capítulos que tenemos. Que es el padre de la lengua de allí, de Guam. Hay otro, el Payán, que es otro sacerdote que los primeros misioneros que llegaron a lo que se llama las partes altas de la antigua Indochina, que llamaban entonces, que es Laos, Camboya y parte de Birmania y Vietnam, pues ahí está el pueblo Hmong, pues plasmaron la lengua Hmong en caracteres latinos y gracias a eso pudo tener una literatura. De eso también hicimos un capítulo. Sí, es verdad que hablamos una vez de la lengua Hmong. Otro jesuita, que vamos a hablar de un jesuita, pues fue el primero que empezó a plasmar la lengua munda en la India. Es triste porque a una estatua que le dedicaron a él, porque es el padre de la literatura munda, no la vandalizaron los nacionalistas hindúes. Qué raro, hay qué raro, ¿no? Hay mucha persecución en la India con los nacionalistas. De vez en cuando queman a alguien, pero nosotros siempre estamos aquí, no, la tolerancia, qué bonita es la tolerancia. Las Naciones Unidas tienen un día para la tolerancia y todas estas cosas y nunca ha sido más perseguida la Iglesia que ahora. Pero bueno. O Charles de Foucault, que hizo el primer diccionario de Tuareg francés, ¿verdad? Sí. Nuestro santo... También de Charles de Foucault tenemos un capítulo. Y no quiero hablar de los combonianos y las lenguas de Etiopía, porque estaríamos aquí... No. Hace poco cogimos, mi compañero Carlos y yo, nos dieron un diccionario para... Sí, los combonianos. Los combonianos. Claro. Es que, claro, dices tú... ¿De qué era esa? De Swahili, era de Swahili, ¿no? Sí, pero Swahili es una lengua más... Es la lengua franca de África. Entonces, de ese hay más, pero es que los... Vamos, es que dedicaríamos un programa a esto. Pero claro, todo esto muestra pues cariño. Y el cariño expresado en que podían haber sido, pues, yo hablo latín o hablo francés o hablo lo que sea y te lo impongo y tú lo aprendes y si quieres, no, y si quieres también, ¿no? Entonces a mí me resulta curioso porque, fíjate, el Logos es Jesucristo. O sea, lo que predicamos los cristianos es la palabra, con mayúsculas, ¿no? Entonces, y hay una cita de Hebreos que siempre me ha gustado mucho, porque es cuando te llega el mensaje de Dios que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, más tajante que la espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se divide en el alma y el espíritu. No sabía que se dividía ahí. Y dice, coyunturas y tuétanos, ¿verdad? Juzga los deseos e intenciones del corazón. Pues eso. Entonces, bueno, por entrar en tema. En el año 2012, un estudioso belga, ¿sabes? Uno de estos ratones de biblioteca dice, a ver si todo esto que has hecho antes en una introducción. Es una introducción, sí. Bueno. Vamos a hablar del personaje de hoy. Entonces, pues este buen profesor belga, pues se ve que estaba recorriendo varios monasterios de Italia, a ver si encontraba manuscritos. Pues claro, el problema muchas veces es que los manuscritos no los lee nadie, y entonces si no los lee nadie no sabe el tesoro que hay, ¿verdad? Entonces, pues cerca de Frascati, que está más o menos por Castel Gandolfo, ahí cerca de Roma, ¿no? Sí. Fíjate que no estaba perdido en el Tíbet buscando un manuscrito. Hay un convento de San Silvestre, un convento carmelita, y allí encontró un manuscrito perdido de una gramática grandónica. Ya sé que para el oyente medio y para mí también dice, pues el hombre este se emociona mucho y dice, pues bien. Bueno, pues como diría... O sea, no sabía lo que tenía. Tú mismo, sí, él sabía lo que tenía. Se encontró el manuscrito perdido de una gramática escrita por un misionero alemán en la India. Anda. O
sea, fue una gramática que tenía muchísima importancia. ¿Por qué? Porque los estudiosos tengan en cuenta que lo que es los estudios filológicos de las lenguas empezaron más o menos en el siglo XVIII, XIX, pero todo porque empezó a haber una acumulación de gramáticas, ¿no? y de estudios sobre lenguas fomentadas precisamente porque se había inventado la imprenta. Entonces, toda la imprenta primero empiezan con la Biblia de Gutenberg, después libros, etcétera, pero ya empezaron a hacer gramáticas, ¿no? Entonces, se fue acumulando todo un saber sobre las lenguas del mundo que permitió hacer estudios. Esta lengua viene de acá, se empezó a hablar del indoeuropeo, etcétera. Y esta gramática grandónica, que es como se llama, pues fue una de las piezas fundamentales. Pero claro, ¿y dónde estaba el manuscrito? Pues lo encontró este señor en el año 2012 en un convento de Italia. En San Silvestre. Sí. ¿Y de quién lo había escrito? Le había escrito Johann Ernst Hansleden. ¿Quién era este chico? Porque la historia de este chico empieza, pues tendría 15 o 16 años y vivía en Baja Sajonia. Tengan en cuenta que acababa de terminar relativamente, ya había pasado, ya se estaba olvidando la guerra de los 30 años que enfrentó a Alemania, aquello era un desastre. Sí. Y entonces vivía en un pueblito de Baja Sajonia en aquel entonces que se llama Osterkappeln, o sea, que es la capilla del este. Sí. Baja Sajonia tendía a ser en aquella época protestante, ¿no? Pero su pueblo era católico, esa zona de ahí era católica, muy, muy católica. La Westerkappeln, porque el pueblo de al lado, Westerkappeln, la occidental, eran protestantes. O sea, la parte más hacia el este era católica en la parte de... Pero bueno, y entonces se ve que había recibido la fe de sus padres y eran personas muy, ¿sabes?, con mucha fe, y con prácticamente 16, 17 años, después de haber hecho algunos estudios, lo que llamaríamos nosotros ahora propedéuticos, se marchó con 2 jesuitas y un erudito, hicieron un viaje ya para quedarse allí como misionero a la India. A la India. O sea, hay vocaciones maduras, está la vocación jovencísima. Prematura, podemos decir. Entonces, y partió con ellos, con los 2 jesuitas, ¿sabes? Creo, Weber y Mayer, se fue con estos 2 jesuitas que curiosamente murieron en el viaje. ¿Y que iba él solo? Entonces se quedó con el otro, con el erudito este, y pues se tardaron un montón porque atravesaron lo típico. Atravesar todo, Turquía, Irán, todo. Y entonces, hasta que finalmente llegaron a lo que sería Surat, la zona donde había jesuitas, ¿no? Entonces llegó ahí, o sea que llegó con esos 17 y 18 años. Muy joven, ¿eh? Y de hecho... Y bueno, que era seminarista. Bueno, en realidad... Bueno, sería postulante... Sí, sería postulante, más que nada, porque empezó el noviciado nada más llegar. Claro. O sea que, por eso decimos que es alemán, pero claro, con 17 y 18 años que llega allí, pues yo creo que es más bien indio. ¿Sabes? O sea, la última vez que oí yo hablar en alemán sería con 16 años. Yeah. Bueno, es verdad que había otros jesuitas allí alemanes y austriacos, y intercambiaría alguna. Le diría, Pigetz, pues le diría, pues muy bien, le respondería. Que ya no me acuerdo cómo se dice en alemán muy bien. Diría el otro. Yo tampoco. Sehr gut. Entonces, pues el caso es que. Y entonces empezó pues toda su formación. Claro, la empezó en un ambiente donde la gente lo que hablaba era los idiomas locales. Claro. Sobre todo un idioma que se llama Malayalam, que es un idioma que es uno de los 20 idiomas oficiales de la India actualmente. Solo 20, ¿no? Sí, y que lo típico de la India, pues será uno, igual está el 18 o igual el 12, no. Pero que lo hablan 40 millones de personas. O sea, porque se haga una idea, lo hablan 4 veces más que el holandés. No. Personas en el mundo, ¿no? O que 4 veces más que el sueco, que el noruego. No. Entonces, bueno, es el típico de... Ese que sí que es. Y entonces, bueno, se fue formando, se formó sobre todo en un sitio muy simpático, porque se llama San Pablo
que dicen allí en la India, que es San Pablo. O sea, San es una Pablo. deformación. San Pablo. ¿Cómo has dicho San Pablo? San Pablo. No, lo he visto, además lo he puesto ahí para que lo dijera el esto, y dice San Pablo. Y digo, San bueno, Pablo. y digo, vaya. Entonces, San Pablo, que era un seminario que tenían los jesuitas, y ahora mismo es un santuario. Es un Porque ahí santuario. estuvieron grandes santos. San Francisco Javier estuvo ahí. Ujú. San Juan Brito, que algún día le dedicaremos un programa, estuvo ahí. Y estuvo que le acabaron llamando Arnos Patiri. ¿Por qué Arnos Patiri? Porque él se llamaba Johann Ernst Ujú. Ernesto Sí. Hans Leden, y no iban a estar de los indios Hans Leden, no le van a llamar padre Hans Leden. Cada vez que le tengo que hablar a usted, entonces le acabaron llamando Ernest, ¿no? Arnos. Al padre Ernest, pues Arnos Patiri. Pero ya, además que fue, todo el mundo le llama así. O sea, hasta, por ejemplo, un carmelita austriaco que fue como 40 años después a la India, que recogió un montón de datos de este hombre, ya ni siquiera le puede llamar el padre Arnos Patiri, Arnos Patiri. como le conocían todos. Entonces, y allí, bueno, el hombre se dedicó, porque fue secretario de un obispo de ahí de la zona, y entonces estuvieron recorriendo en plan San Pablo, o sea, de lugar en lugar predicando, y entonces, claro, acabó dominando las lenguas autóctonas Ujú. así, porque Porque viajaba mucho y tenía que llegaba, desearlas. además de predicar, pues igual tenía que comprar una manzana, pues Claro. llegaba y le decía en Mayalayan o lo que fuera, o sea, pues quiero 2 manzanas y ¿cuánto es? Claro. Como se aprenden muchísimas lenguas, ¿no? Ujú. Al final, además de su alemán, acabó dominando el malayalam el siríaco, el tamil, que estaban allí. Ujú. O sea, son las lenguas de la zona. Aparte del portugués, que era la lengua. El portugués no es que ellos no estaban exactamente en la colonia portuguesa, pero era la lengua europea con la que se hablaba Con lo que todo se el hablaba mundo. allí, la zona de llegada de la O sea, India, hasta los indios estaba ahí. más o menos sabían algo de portugués para poder hablar. Todos los de esa zona. Ujú. Entonces, y fue ordenado sacerdote en 1706. O sea, fíjate, para que se haga una idea de qué tiempo estamos. Pues aquí estamos en plena guerra de sucesión. Sí, ujú. Todavía no estaban ni los 18, borbones. ujú. Pero bueno, el caso es que el hombre, ¿qué es lo que pasó allí? Empezaron a hacer, porque que hemos dicho la gramática sardónica, ¿te acuerdas de aquella que descubrió? Empezaron a hacer estudios sobre las lenguas, pero claro, la gramática sardónica, esta grandónica, perdón, he dicho sardónica, grandónica, viene de grandon, que es los escritos en sánscrito. Porque la gramática esta era una gramática de sánscrito. ¿Qué es el sánscrito? Pues es la lengua, es el equivalente al latín nuestro, actualmente. O sea, los hindúes tienen su literatura religiosa, está toda escrita en sánscrito. Nadie lo habla. O sea, es como el latín. El latín lo podemos hablar, los que hemos estudiado latín, Javier. Los que habéis estudiado latín. Pues si me pongo, hago un esfuerzo, puedo llegar a hablar con alguien. Pero no es la finalidad esa del latín. Ya. Dentro de la iglesia, por ejemplo, sobre todo el culto. Ya. Entonces, el caso es que, pues eso era el sánscrito. Eso explica, ¿qué dices tú? Que tuvo que ser una segunda, o sea, un segundo momento. El primer momento sería, joder, aprendo para hablar con la gente, para predicar, pero después digo, qué grandes son estas personas a las que he venido a predicar el evangelio. Qué grandes, me estoy fascinado con su cultura. Entonces doy un segundo paso y empiezo a estudiar sánscrito. Claro. Que es lo que hizo Normal. Arnos Patiri, ¿no? Arnos. Arnos Patiri hizo esto y entonces creó esta gramática. No es la primera, porque la primera la creó otro jesuita alemán, pero no era tan buena, o sea, no estaba tan bien articulada como la de esta, y esta marcó una época. Profundizó ahí. Entonces, Claro. y además, no solo eso, no solo hizo gramáticas, también hizo lo que se llamaba poesía, ¿sabes? Ujú. O sea, que, Vamos un momento justo a dar paso al director de esta cadena de Radio María, porque estamos en el mes de mayo, estamos con la maratón, esta jornada donde en Radio María
se recauda no solo para sostener lo que son Radio María, sino las otras cadenas y abrir nuevas emisoras en los países donde, pues, también hay muchos territorios de misión, donde también las obras misioneras pontificias colaboran. Sí. Entonces, el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, nos va a dar un mensaje. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Bueno, gracias Luis Fernando. Y justo estábamos con nuestro intrépido Arnós Patiri. Arnós Patiri. Bueno, le decía que aparte de hacer las gramáticas, hizo también poemas. Uh-huh. De hecho, uno de ellos, hecho en Mayalayan, he leído que todavía hoy se reza, las familias católicas lo rezan durante la Cuaresma y la Semana Santa. O sea, un poema que lo rezan sobre hizo poemas incluso en sánscrito a la Virgen María. O sea que no solo es que lo dominaba, o sea, lo dominaba, porque lo estudió con profesores hindúes de sánscrito, ¿no? Indios e hindúes de sánscrito. Sí. Entonces, bueno, pero él sobre todo era misionero. Esto lo hacía, como diríamos, en sus tiempos libres. O sea, se dedicó a construir iglesias y la más famosa está en Belur, en una zona de ahí de Kerala. Estamos hablando siempre de la parte de abajo de la India, la que nos da a nosotros. Sí, esa zona de abajo. La zona del oeste. Entonces, resulta que llegó allí para fundar una iglesia, pero le habían prometido un terreno, después no se lo dieron, pero se encontró con una familia que allí la herencia se transmitía de hijas, por hijas. Entonces, claro, resulta que no tenían hijas, que tenían todos hijos. Y se iban a quedar, dice, uy, la familia se va a perder. O sea, era la línea matriarcal. Ya. Dice, padre, rece para que tengamos una hija. Rezó y tuvieron varias hijas, ¿no? ¿En serio? Entonces, pues como en agradecimiento le dieron el terreno y allí construyó una iglesia. Ajá. Una iglesia dedicada a San Francisco Javier. En 1712. Y además hay una carta que es de él, que se conserva en Colonia, en Alemania, ¿Sí? que cuenta que como la crearon, y él dice, el 3 de diciembre de 1712, el día de San Francisco Javier, la inauguramos. Dice, no teníamos mucho dinero, así que la hicimos de barro. La iglesia. De la iglesia. Después la fue retocando y al final hoy se conserva la iglesia. De hecho, parece que es una pedazo de parroquia, me refiero. Esto es Pero está la iglesia no. No, está ya está hecho bien. pero es patrimonio Ajá. del estado de Kerala, o sea, no la pueden tocar porque es incluso es anterior a muchos monumentos indios. Entonces la conserva el estado de Kerala, pero la parroquia que creó todavía se conserva. Uh-huh. Y tiene un montón o sea, está muy, muy extendida. O sea, es una cosa que te dices tú, qué bonito, ¿no? De que Sí. aquella que conservó, además dice que empezó con 140 familias. Una de ellas, lógicamente, la de las hijas. Y... Pues 140 ya son muchas. Sí, bueno, sí, también es que la India es muy grande. Sí, no, pero que empezó, que su predicación tuvo éxito, ¿no? Uh-huh. Su predicación tuvo éxito. Y lo gracioso del tema es que era una venta rara, porque parece ser que no se podía vender a extranjeros los terrenos. Entonces lo que hicieron fue una especie de alquiler a cambio de, no sé si era una rupia. O sea, imagínate que pagas simbólico, ¿no? €1 cada año, pero hacen la ceremonia de entrega del euro. ¿En serio? Sí. Entonces parece que eso se abandonó con el tiempo, No. pero volvieron a encontrar en el 2018, ¿sabes? No hace tanto, hace 8 años, volvieron a encontrar a los descendientes de la familia y han hecho otra vez la ceremonia de entregarles algo. Sí. ¿En serio? ¿Después de tantos años? Sí, o sea que es un detalle
esto de las tradiciones que... Todo esto salía del manuscrito encontrado en el monasterio de San Silvestre de... Todo esto de San Silvestre de cerca de Frascati, ¿no? Eso. Ahí en Roma. Pero que es una cosa preciosa, vamos. Y después ya estuvo en varias otras parroquias hasta que le picó una serpiente al pobrecillo en 1729 y murió. Ay, pero no era muy mayor. No, fíjate. Bastante Qué joven. bonito. Pero lo bonito de todo esto es como en sus tiempos libres ¿sabes? Se dedicaba Bueno, ya... el Arnos Patiri, ¿verdad? Arnos Patiri, que el nombre. Ya se nos acaba el tiempo justo. Sé que se te hace muy corto, Sí, pero es no lo que hemos tenemos. hablado casi nada del pobrecillo. Ya saben que si quieren escuchar cualquiera de estas pequeñas historias misioneras que realizamos aquí en Radio María, pueden hacerlo en su buscador habitual poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María y leer la lista de podcast donde está en Radio María, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en todos los sitios. Y si quieren comentarnos cualquier cosa, ya saben, al correo de historiasmisioneras@radiomaria.es, historiasmisioneras@radiomaria.es. Justo, hasta el siguiente. Venga. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.